Hola, muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Como siempre, su pastor Alejandro Jiménez. Hoy me ha tocado compartir con ustedes la palabra de esta célula virtual hasta este tiempo, porque ya prontamente vamos a empezar a congregarnos, ¿verdad? Aunque yo no voy a estar presente en este primer servicio, pues estaré en el espíritu y ustedes van a poder congregarse ya en la iglesia este próximo domingo. Gloria a Dios, porque el Señor está haciendo cosas maravillosas, cosas grandes. El mundo ha empezado a cambiar, ha empezado a tocar corazones y pues ya nuevamente reunidos físicamente, pues empezaremos a disfrutar de esa presencia de los hermanos los unos con los otros, que no ha dejado de estar en el espíritu por medio de todas estas formas que hemos tenido, ¿verdad? WhatsApp, el Facebook. Hemos estado conectados. Yo creo que más que nunca hemos estado conectados en nuestros hogares con el Señor. Y eso ha sido maravilloso. Pero ya vamos a levantar esta cuarentena, ya el mundo está empezando a cambiar. Y prontamente yo también estaré con ustedes, reunidos en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Y es no soltando la mano de Dios, así le he titulado. Pero primero vamos a alabar al Señor, vamos a adorarlo y preparar nuestros corazones para la palabra del Señor. Lo que sueñas tú, que mueve tu interior, que te llevó a la cruz, como es tu corazón. Porque dejaste el cielo, cuál es tu pasión. Quiero entender y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Dentro de mi vivir por tus anhelos y por tus sentimientos, como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis
Wow, gloria a Dios, qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, quiero que me acompañen en el libro de Mateo, en el capítulo 14, a partir del verso 22, del 22 al 33, una lectura que muchos de ustedes conocen y que en muchas oportunidades hemos predicado y escuchado palabras, pero con la cual el Señor esta semana me ha entregado una bella revelación, una bella palabra para cada uno de ustedes, para nosotros. Jesús anda sobre el mar. Libro de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Esta es la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recordemos que el Señor Jesús venía de la alimentación de los 5,000. Acababa de alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estaba cansado, sin embargo, la palabra nos dice que él se dio un minuto más para atender a ese pueblo que necesitaba de él, enviando a sus discípulos a la otra ribera del mar, y se quedó para despedirlos. Luego dice en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor Jesús meditaba y tenía una comunión incomparable con nuestro Padre Dios, con nuestro Padre Jehová. Siendo Jesús Hijo de Dios, quien tenía una comunión continua, ahí después de haber alimentado, haber hecho el milagro de la multiplicación, después de haber entregado palabra, despedido a todas las multitudes, se separó para dar gracias, para entrar en intimidad con el Padre. Y dice la palabra, y ya en la barca todos los discípulos estaban en medio del mar, y azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Les recuerdo que un viento contrario en la palabra del Señor puede asimilarse a una pequeña tempestad, y iban los discípulos remando con un viento contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dando voces de miedo. Ellos que habían estado en comunión con el Señor, habían caminado con Él, conocían de sus milagros, de sus prodigios, y aún así tuvieron miedo cuando lo vieron caminar por el mar, confundiéndolo con un fantasma. Pero me llama la atención la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 48 de este mismo texto, ¿verdad? Jesús anda sobre el mar, dice la palabra, y viéndoles Jesús remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Jesús no dejó de ver a los discípulos. Él siempre, a pesar de que iban en la barca con un viento contrario, dice que los estaba viendo. Jesús nunca quita la mirada vigilante de sobre sus hijos. Yo me pregunto, tal vez los discípulos dirían, bueno, ¿cómo es que Jesús nos manda a entrar en la barca? ¿No sabría Jesús que vendría una tempestad, que el viento iba a ser contrario, que íbamos a estar en medio de esta pequeña tempestad? Jesús, que sana enfermos, levanta muertos, hace multiplicación, ¿no conocía lo que habría de acontecer? Pues claro que lo sabía. Jesús sabía todo lo que ellos iban a padecer. Sin embargo, Él tenía el control y ellos estaban bajo la mirada vigilante de Jesús. Él lo hizo porque quería probar su fe, quería probar si estos hombres estaban dispuestos a seguir adelante en medio de la tempestad, si estaban dispuestos a no desfallecer. Jesús, en medio de toda esta tormenta, los tenía observando. Yo me pregunto, en medio de toda la situación que estamos viviendo, el coronavirus, ¿cuántas personas han dicho en muchas oportunidades, ¿qué pasa con Dios? Cuando vemos aquella cantidad de muertos o personas contagiadas, podemos pensar en algún momento que Dios ha quitado su mirada vigilante de sobre su pueblo. Pues yo les voy a decir, mis hermanos, no. Jesús tiene su mirada vigilante de todos aquellos que los buscan,
de aquellos que han clamado y se han mantenido fieles en su palabra. Sin embargo, sabemos que no es por emociones que Dios se mueve. Dios se mueve por el corazón, por la fe de cada hombre y cada mujer. Aún en este tiempo de angustia que está viviendo el mundo entero, y el cual sabemos que escrito estaba que vendrían padecimientos para la tierra, que el mundo está sumergido en pecado en este tiempo, así como lo estuvo Sodoma y Gomorra, que Dios está utilizando esta situación para que hombres y mujeres busquen de su presencia, que hombres y mujeres se arrepientan de su pecado y se vuelvan a sus caminos. Todo lo que está aconteciendo es para constrictar el corazón del hombre, porque nos hemos sumergido en perversidad, porque nos hemos perdido, porque hemos distraído nuestra mirada y hemos creído que Dios solamente es una fábula. Pero déjeme decirle, hermano, que nada se mueve, ni la hoja de un árbol se cae sin que Dios lo permita. Y nosotros tenemos que estar sujetos a su mano, como dice en su palabra en el libro de Juan. Nada podemos hacer si no estamos sujetos a Él. Nada podéis hacer. Y en este tiempo del coronavirus, en donde el mundo está siendo quebrantado, la mano de Dios está allí, sujetando a todos aquellos que han sido fieles, levantándolos, manteniéndolos, proveyéndolos. ¿Cuántos hermanos conoce usted de nuestra iglesia y de otras iglesias que a pesar de todas las necesidades que está pasando el mundo, sin empleo, no ha faltado provisión en su mesa? No han estado carentes de las necesidades básicas porque Dios ha estado allí. Dios no nos abandona, Él nos mantiene vigilantes, así como lo hizo con sus discípulos mientras estaban en la barca. Dice la palabra que Él desde la orilla los observaba. Y luego dice la palabra que andando sobre el mar fue a ellos. Y en el libro de Marcos dice que tratando de adelantárseles, sin embargo los discípulos al verlo tuvieron miedo. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, de corazón. ¿Cuántas veces has sentido miedo cuando te levantas a las 3 de la mañana a orar? Se te paran los pelos y de repente sientes un temor porque sientes una presencia extraña y dices, algo hay aquí. Yo me imagino que si abres los ojos y te encuentras a Jesús vestido de blanco enfrente de ti, te puede dar un soponcio, puedes caer ahí sentado del miedo. Pero bien lo vemos en el libro, ¿verdad? En las palabras de Dios. Zacarías tuvo miedo cuando se le presentó el ángel. ¿Cuántos hombres que se les presentó un ángel del Señor tuvieron miedo? Dice la palabra. Es normal sentir miedo. Y los discípulos tuvieron miedo, no estaban seguros si era Jesús. Sin embargo, entonces ahí aparece Pedro, el osado Pedro, porque Jesús le dijo, no teman, porque soy yo, no teman. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice la palabra, no temáis. Les estaba dando aliento, les estaban diciendo, quédense tranquilos que soy yo quien está aquí con ustedes. ¿Cuántas veces has sentido la presencia de Dios en medio de un problema, en medio de una angustia? ¿Has sentido ese susurro suave en tu corazón diciéndote, no temas que yo estoy contigo? No temas, no desmayes. Esa es la palabra que hoy Dios te da. Ya se están levantando las medidas de esta pandemia, de esta cuarentena que estamos viviendo en el mundo. Pero muchas personas están temerosos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí el empleo, tengo deudas. ¿Ahora qué voy a hacer? El Señor hoy te dice, no temas, ten ánimo, yo estoy contigo, yo te tengo bajo mi mirada vigilante, no te angusties, pues yo estoy aquí. Tú solamente debes decir, como siempre lo digo en mis predicaciones, Jesús, en ti confío, y el Señor te va a llevar a puerto seguro, no temas. Dice la palabra en el verso 28, entonces le respondió Pedro, siempre Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro siempre retando al Señor. Imagínate que el Señor te hable en este tiempo y te diga, quiero darte un milagro, quiero darte una bendición, y tú le digas, bueno, si eres tú, pruébamelo con esto. ¿Cuántas veces le hemos tratado de doblar el brazo al Señor diciendo, yo declaro en el nombre de Jesús que va a pasar tal y tal cosa? ¿Cuántas veces hemos retado al Señor? Bueno, Señor, si es verdad que esto va a pasar,
tal cosa, y lo retamos. Ahí estaba Pedro retándolo. Si eres tú, manda que yo ande sobre las aguas. Dios, Pedro. Pero Jesús, conociendo el corazón de Pedro, le dijo enseguida: ven, desciende, Pedro. Ven, desciende de la barca. Y Pedro obviamente se animó y descendió de la barca. Andaba sobre las aguas para ir hasta Jesús. Pero miren lo que dice en el verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces has tenido miedo en medio de una tempestad, en problemas, en una situación matrimonial, con una deuda, con una angustia? Durante este tiempo de cuarentena, ¿cuántas veces tuviste miedo? Cuando saliste a la calle temiendo que te fueran a contagiar del COVID-19. ¿Cuántas veces tuviste miedo porque una persona tosió a tu lado? ¿Cuántas veces llegaste a tu casa a hacer una gárgara de sal, a tomarte una limonada caliente, a estar buscando la protección de todo lo que se decía? Cuando ya Cristo había dicho que te iba a cubrir con su sangre preciosa, que te iba a hacer inmune, como dice en su palabra en el Salmo, Él nos librará de la peste destructora, Él nos librará del lazo del cazador. Ya la palabra de Dios estaba sobre tu vida y sin embargo, en un momento, viendo la tempestad y todo lo que estaba aconteciendo, porque las noticias te bombardeaban cada día, tu celular se saturaba con las noticias diciendo que habían cada día más muertos, más contagiados, que ya la situación era extrema. Y tú esponjándote, llenándote de esa información negativa, cuando ya Dios había dicho que Él te guardaría, que Él te protegería. Pero así le pasó a Pedro, y es natural que en medio de un divorcio, en medio de una deuda, en medio de una quiebra de un negocio, tú tengas miedo. En medio de la tempestad es natural que tengas miedo. Pero ¿sabes por qué tienes miedo? Porque quitas tu mirada de la presencia de Jesús. Porque te enfocas en la tormenta. Dice la palabra que Pedro se enfocó en las olas, en la tormenta. Y entonces comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y dice la palabra, y dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces? Señor, sálvame. ¿Cuántas veces? Pero miren qué hermoso, que Dios, a pesar de que Pedro había quitado su mirada vigilante y estaba concentrado solamente en el problema, se había distraído de estar en la presencia de Jesús. Dice la palabra que al momento Jesús extendió su mano y le asió, lo sostuvo. Cuando nosotros estamos en problema y nos alejamos del Señor, porque nos distraemos, empezamos a perder nuestra comunión, dejamos de orar, empezamos a concentrarnos en nuestras propias fuerzas, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, dejamos de escuchar palabra. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, el Señor está allí esperando que solamente nosotros digamos: Señor, sálvame. Dice la palabra que Él no esperó, inmediatamente le asió de la mano, y la palabra asió es que lo sostuvo fuertemente, lo agarró del brazo y lo levantó, no lo dejó hundirse, porque Dios es nuestro Salvador. Él está allí atento, esperando que tú en medio de tu problema le digas: Señor, sálvame. No importa el problema que sea, no importa si te sientes hundido, no importa si crees que ya tu matrimonio no tiene solución, si tus hijos están extraviados, si sientes que las deudas van a ser impagables, que no vas a poder conseguir un empleo, que no vas a poder conseguir tus documentos de nacionalidad, tus documentos de residencia. No importa el problema que sea, para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de lo imposible. Él solamente está esperando que tú le digas: Señor, sálvame. Pastor, ¿qué hago? Tengo un familiar que tiene COVID-19. No importa. Para Dios no hay imposibles. Él puede salvar. Él puede restaurar. Él puede pagar la deuda. Tú solamente dile: Señor, sálvame. Jesús, en ti confío.
Pedro confió en ese momento porque le dijo: Señor, sálvame. Él sabía que el único que podía salvarlo era Jesús, que estaba allí sobre las aguas. Y Jesús le asió y le levantó. Lo levantó inmediatamente. Enseguida levantó su cuerpo. Enseguida. No esperó ni un minuto. Le asió del brazo. Y cuando ellos subieron a la barca, dice la palabra, se calmó el viento. Pero Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo te pregunto, hermano, hermana que me escuchas en este tiempo, ¿por qué dudas? ¿Por qué has sentido dudas en tu corazón? Si tenemos un Dios de lo imposible. Ustedes han visto hermanos de esta iglesia siendo levantados de la muerte, hermanos de esta iglesia que el Señor ha obrado grandemente para librarlos de una situación judicial, de una enfermedad, de una deuda. Ustedes han visto cómo el Señor ha hecho milagros hasta para una fiesta. Ha proveído lo necesario para complacer a una princesa de 15 años. El Señor todo lo puede. No hay imposibles para Dios. Han visto los milagros maravillosos que se han suscitado cuando los hermanos se han puesto delante de Él para entregarse en matrimonio. Cuando entregan sus vidas diciéndole en el bautizo: Señor, muero para el mundo y vivo para Cristo. Porque están entregando su vida con fe. Y cuando tú entregas tu vida con fe, confiando plenamente en el Señor obra. Él abre las ventanas de los cielos y cumple sus promesas. Para Dios no es imposible. En este tiempo de COVID-19, en este tiempo donde el mundo está desesperado, tú y yo estamos salvos. Podremos ver 1000 delante de nosotros caer a nuestro lado, pero a nosotros no nos llegará, no nos tocará, porque el Señor está contigo. Y en este tiempo Él te aferra a su mano. Tú solamente debes confiar y decirle: Señor, en ti confío. Cuando tú le dices: Señor, en ti confío, el viento se calma. Dice la palabra que cuando Jesús entró a la barca, se calmó el viento. Cuando tú clamas al Señor y Él sube a tu barca, Él toma tu problema en sus manos, todo se calma. Solo tenemos que clamar a Él para que todo pase, para que Él se haga responsable de todo lo que hoy te acontece. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere proveerte. Él solo espera por ti. No dudes, hermanos, no dudes. Solamente clama a Él, mantente firme. Dice la palabra: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si tú aún no crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra hace 2000 años para entregar su vida por ti y por mí, para en esa cruz del Calvario perdonar todos tus pecados y darte lo más grande que hoy podemos tener, que es esa vida eterna. Hoy el mundo se preocupa por lo material. Hoy el mundo se está preocupando por un carro, por la gasolina. Hoy el mundo se está preocupando por agua, por la vivienda. Se están preocupando por cosas materiales, por un empleo. Pero Dios vino a darnos algo más grande, un regalo inmerecido, la vida eterna. No siembres en esta tierra, más bien siembra en el cielo, para que coseches bendición. El Señor sí te quiere bendecir. Él quiere abrir las compuertas de los cielos para que en tu vida sobreabunde toda la provisión, porque así lo dice la palabra. El Señor no es un Dios que te quiere miserable, que te quiere en escasez. Él te quiere prosperado. Él te quiere en una vida en abundancia, pero en paz, en felicidad. Porque hay mucha gente que tiene abundancia de riquezas, pero viven en zozobras. Llegan a casas grandes, pero no descansan, no tienen sueños, no son felices, no tienen familia. Pueden comprar a una mujer, pero no pueden comprar el amor. Dios quiere darte felicidad genuina, una pareja, una familia, hijos que te amen. Él quiere darte prosperidad. Y esa prosperidad solamente depende de Él. Cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor hacía nuestros brazos y nos mantiene sujetos a Él. Nos mantiene en bendición, Él nos guarda.
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, el capítulo 1 dice que si cumplimos con todos sus estatutos y sus mandamientos, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Y la lista es grande. Serás bendecido en la casa, en el campo, en la ciudad. Será bendecida tu artesana y tu canasta de amasar. Serás bendecido en la entrada y en la salida. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán de ti. No hay nada que pueda tocar tu vida, ni tu morada, ninguna peste. Hermanos, no existe COVID-19 que pueda contra el Señor. No tengas miedo en este tiempo. Ya todo esto pronto pasará. Y vamos a estar bendecidos todos aquellos que estuvimos confiados en la palabra del Señor. Este es un tiempo de cambio, es un tiempo de restauración, es un tiempo de avivamiento. Ya está por aperturar nuestra iglesia. Y ustedes verán caras nuevas porque va a haber mucha gente clamando al Señor. Es un tiempo para mantenernos firmes en su palabra. Ciertamente el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Ya el Señor está por llegar. El Señor ya está por llegar en su segunda venida. El mundo está viendo las señales. El mundo se está manifestando cada día y cumpliéndose su palabra. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y creer en el Señor, porque Él no nos va a abandonar. Él va a estar en nuestra barca, nos va a mantener, nos va a prosperar y nos va a bendecir. Mis amados hermanos, es tiempo de decirle: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y entregar nuestra vida y nuestro corazón completamente al Señor. Hermano, hermana que me escuchas, que me estás escuchando en este momento, cierra tus ojos donde estás y dile: Señor, en ti confío. Inclina tu rostro y acompáñame con esta oración, porque el Señor quiere bendecirte hoy. Amado Padre Celestial, Señor, hemos estado angustiados, muchas veces hemos tenido miedo, nos hemos hundido en los problemas, Señor, porque hemos desviado nuestra mirada de tu presencia. Te pedimos perdón por ello, Señor. Te pedimos que nos aferres, Señor, a ti, que no permitas que nos hundamos, que subas a nuestra barca y tomes el control de esta tempestad, que subas a nuestra barca, Señor, y te mantengas con nosotros. Hoy te decimos: Jesús, en ti confío. Padre, sabemos que cada uno de nosotros vamos a estar bendecidos si no te soltamos la mano. Amado Padre Celestial, yo quiero entregarte este pueblo, Centro Cristiano Restauración. Quiero ponerlo en tus manos, Señor. Háblales a su espíritu, preséntateles de noche. Toca sus corazones, manténlos aferrados a ti, Señor. Aviva el fuego del Espíritu en cada uno de ellos, que hoy escuche esta palabra, Señor. Que no distraigan su mirada, que no se enfoquen, Señor, en la tempestad, sino que se enfoquen a ti, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Señor, por nuestros corazones y úngenos. Sé tú nuestro ungüento. Sé tú, Señor, cada día en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Toma el control, Padre, de todo lo que nos perturba. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendícenos. Amado Padre Celestial, yo te doy las gracias por permitirme, Señor, una vez más compartir de tu palabra. Te entrego este pueblo, Señor, lo pongo en tus manos, para que seas tú quien los guíes, quien los orientes, quien los bendigas. Te entrego mi vida, Señor, y te digo una vez más: Jesús, en ti confío. Te doy las gracias por no quitar tu mirada vigilante, por caminar delante de nosotros como un gigante guerrero. Y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te entrego esta oración. Amén, amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y no se olviden de repetir cada día: Jesús, en ti confío. Dios les bendiga.